Bueno, vamos a seguir con esas pausas que hemos estado haciendo. Ya primeramente, Dios, si nos permite, la próxima semana seguiremos con el libro de los Hechos. Y el día de hoy vamos al Evangelio de San Juan, hermanos. San Juan, no las cartas de Juan que estamos viendo los domingos, sino el Evangelio de Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, del verso 1 al verso 17. Vamos a leer el verso 16 nada más, pero vamos a darle la secuencia del verso 1 al verso 17. Juan capítulo 15, verso 16, cuando lo tengan me dice un amén. Dice la palabra del Señor. ¿Lo tiene? Dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto, miren lo que dice, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Es una afirmación que está dando, Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, te damos gracias. Una vez más estamos aquí. No es un viernes más, no es un culto más. Es el día que tú estableciste para venir a escuchar tu palabra, que tanto yo la necesito, mis hermanos la necesitan. Te ruego que me ayudes, te ruego que me guíes a mí y a mis hermanos, y que podamos entender este mensaje. Ayúdanos, Señor, para que llevemos ese fruto del que tú hablas en estos pasajes. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano. Bueno, el tema ya se imaginan cuál es, ¿verdad? Jesús y la vid verdadera. Hemos leído, amados hermanos, Juan 15, 16, el texto con el que comenzamos, donde este verso de Juan 15, 16, específicamente al final del texto, donde dice: para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. La mayor parte de los predicadores, no todos, sacan de contexto este pasaje. La mayor parte de predicadores con corte pentecostal o neopentecostal usan esta parte del texto para que, poniendo su fe según las deducciones de ellos y declarando este verso, todo lo que le pidan al Padre en el nombre del Señor, no importa que el Señor lo dé. La pregunta es, ¿se puede usar este texto con ese propósito? Bueno, vamos a ver. Amén, vamos a ver. En este capítulo 15, amados hermanos, donde como título arriba en su Biblia dice Jesús, la vid verdadera, nuestro Señor Jesucristo está dando su último sermón a sus discípulos, que lo han acompañado cerca de 3 años y medio. Unos dicen que son 3, otros que 3 años y medio, más sin embargo, casi está ya al final de su ministerio. Para esta instancia de este capítulo 15, nuestro Señor Jesucristo ya le lavó los pies a sus discípulos, ya anunció la traición de Judas, ya les habló sobre la promesa del Espíritu Santo, les habla sobre que Él es la vid verdadera, les habló sobre que el mundo os aborrecería. El Señor ora por sus discípulos y vemos más adelante, en los capítulos siguientes, no muy lejos, el arresto del Señor Jesús. Pregunta: ¿cuál es el propósito del por qué el Señor les habló todo esto antes mencionado? Respuesta: viene una prueba.
una prueba muy difícil. Vino una adversidad, ya que para el Señor Jesús es hora de ir a la cruz. Para los discípulos, amados hermanos, les venía una prueba difícil, una adversidad donde su fe sería probada, porque nuestra fe es probada. Dios permite que pasemos circunstancias. Por lo tanto, en esta analogía que está usando nuestro Señor Jesús acerca de la vid, el Señor, para hablar de la unidad entre Él y sus discípulos y que lleven fruto, y porque venía una prueba muy dura, les dice: permanezcan en mí. Permanezcan en mí. Con esto vemos, hermanos, que estos pasajes que vamos a analizar el día de hoy, pues vamos a aprender. Vamos a aprender. ¿Qué vamos a ver en estos pasajes? Número 1, vamos a ver cómo el Señor le deja saber que Él es la vid verdadera, usando una analogía. Vamos a ver que uno de los propósitos de esta analogía es que los verdaderos cristianos tienen comunión con Él y por consiguiente dan fruto. Dan fruto. Vamos a ver que uno de los propósitos de esta analogía es que llevemos fruto. Vamos a ver que los discípulos van a enfrentar una prueba muy dura, muy difícil, una adversidad que ellos no se imaginaban, ya que pronto el Señor iba a ir a la cruz. Y vamos a ver que ante pruebas difíciles, los verdaderos hijos de Dios permanecen en Él. Es decir, no se van al mundo, sino que permanecen en Él. Amén. Dice el verso 1. Yo soy la vid, pero mira la palabra que usa, verdadera. Y mi Padre es el labrador. Ahora, en la palabra del Señor, hermanos, hay muchas analogías que se usan para describir la relación que tiene Dios con su pueblo. Ejemplo, Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Él es el esposo, la iglesia es la esposa. Él es la piedra angular, nosotros somos piedras pequeñas, piedras vivas pequeñas. Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Repito, en la palabra del Señor hay muchas analogías que se usan para describir la relación que tiene Dios con su pueblo, y el Señor en este caso está usando una analogía de la vid. Algunos comentaristas creen que esta analogía el Señor la presentó a sus discípulos la noche antes de su arresto. Con esto vemos que a nuestro Señor Jesucristo le faltaban pocas horas para que se desatara una fuerte persecución, pero a pesar de eso, al usar esta analogía, el Señor les está diciendo que deben de permanecer en Él. Deben de permanecer en Él. A pesar de todo, ellos deben de seguir creyendo. A pesar de que lo arrestan, o de que lo van a arrestar, a pesar de que lo azoten, a pesar de que lo injurien, a pesar de que muchos se burlan de Él, a pesar de que muchos se van a escandalizar de Él, a pesar de que uno lo va a traicionar, a pesar de que va a ser crucificado, a pesar de que muere físicamente en la cruz, sus discípulos deben de seguir creyendo, a pesar de todo. Es decir, aunque parezca, hermanos, que todo se derrumbó, aunque parezca que todo se acabó, aunque parezca, el Señor Jesús le dice: permanezcan en mí, demostrando que su fe es genuina y es verdadera. ¿Qué vemos en este primer verso? Vemos que el Señor hace uso de esta analogía para hablar de la unidad verdadera que Él tiene con sus discípulos a pesar de la prueba difícil que van a enfrentar. Es decir, repito, va a venir una fuerte persecución, viene una prueba muy dura, viene una prueba muy difícil, y es hora, fíjese bien, hermano, es ahora, donde sus discípulos deben de demostrar con hechos. Es ahora donde sus discípulos deben de demostrar con hechos
En tiempo de prueba, ¿dónde está su confianza? O si su confianza o si su fe es verdadera, lo deben de demostrar. ¿Cuál es la lección, hermanos? La lección es que de la misma forma, hablando de esta analogía, que las ramas dependen completamente de la vid para tener fuerza, fruto, sustento. De la misma manera, los cristianos genuinos deben de depender completamente del Señor en todos los aspectos de su vida. Completamente. Con esto podemos decir que si Dios es la base de nuestra vida espiritual y sobre esa base debe tener una buena relación con el Señor y edificamos todo lo demás de nuestras vidas, ya sea nuestra vida espiritual, nuestro matrimonio, la crianza de nuestros hijos, entonces, hermanos, somos ramas verdaderas. ¿Por qué? Porque el Señor le dice que separados de mí nada podéis hacer. Ejemplo, tú y yo no podemos ministrar la iglesia del Señor a menos que permanezcamos en Él, a la forma de Dios. Tú y yo no podemos ministrar nuestros matrimonios a la manera de Dios a menos que permanezcamos en Él. Tú y yo no podemos darle crianza a nuestros hijos o servir en la casa del Señor de la forma correcta, como la Escritura lo manda, a menos que permanezcamos en Él, porque sin Él nada podemos hacer. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es, ¿qué, hermanos? El labrador. Lo primero que dice es, yo soy la vid verdadera. O sea, había una que parecía que era y no es. ¿Ok? ¿Qué vemos aquí? 3 cosas. Número 1, este yo soy aparece en el Evangelio de Juan 7 veces. Los 7 veces yo soy en Juan. 2, este yo soy teológicamente se refiere a la deidad de Cristo. Cristo es Dios. Y 3, este yo soy también tiene que ver con que Él va a afirmar algo, que Él es la vid verdadera. Pregunta, ¿por qué el Señor dice que Él es la vid verdadera? Lo dice, ya que Israel también se le llamó la vid, mas sin embargo esa vid no dio fruto. No dio fruto. Salmo 80 del 8 al 9 dice, hiciste venir una vid de Egipto, echaste a las naciones y las plantaste, limpiaste el sitio delante de ella, e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. ¿Qué está diciendo David en este salmo? David está diciendo que Israel era como una vid, donde el labrador que es Dios le dio todo a esta vid, todo le dio para que diera fruto, todo le dio. Mas sin embargo, esa vid no dio fruto. ¿Por qué? Porque en este Salmo 80, David está hablando o está haciendo mención que Israel está siendo azotado. Jeremías 2:21, te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿Qué está diciendo Jeremías? Jeremías está diciendo que esta vid fue escogida y que el fruto que da fue un fruto podrido. Oseas 10:1, Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Fíjese, dice para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto multiplicó también sus altares. ¿Qué está diciendo Oseas? Oseas está diciendo que este pueblo tenía abundancia material, pero una vida espiritual pésima. Alguien puede tener abundancia material, pero una vida espiritual pésima. La abundancia material no nos dice a nosotros que estamos bien espiritualmente. Isaías 5 del 1 al 2, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Le había cercado y despedregado y plantado de vidas escogidas.
Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. ¿Se da cuenta? El Señor hizo todo lo que tenía que hacer para que esta vid diera fruto, pero dio ¿qué? Uvas silvestres. ¿Qué está diciendo Isaías? Isaías está diciendo que el Señor trató con mucho amor a Israel, trató con mucha misericordia a Israel, la protegió, la sustentó, mas sin embargo el fruto que dio este pueblo fue impiedad. Es decir, en vez de que las bendiciones materiales hicieran que este pueblo fuera un pueblo piadoso, se hicieron arrogantes, prepotentes, altivos y sin misericordia. La palabra uvas silvestres habla de hermosas bayas, se veían hermosas por fuera, pero a la vez eran inútiles, nocivas y venenosas. ¿Qué entendemos con esto? Entendemos que Israel solo mostraba un fruto de apariencia. No era verdadero. Porque ¿quién es la vid verdadera? Cristo. ¿Y si estamos en Cristo qué? Sí o sí tenemos que dar fruto. ¿Qué entendemos con esto? Entendemos que Israel solo mostraba un fruto de apariencia, mas sin embargo eran nocivos, eran sin piedad, prepotentes y venenosos. ¿Qué está diciendo nuestro Señor Jesucristo? Lo que está diciendo es que Él, siendo la vid verdadera, pongamos atención a esa palabra, verdadera. Lo que está diciendo en esta analogía es que así como las ramas están unidas a la vid y dan fruto sí o sí, de la misma manera nosotros, siendo nacidos de nuevo, genuinos, no vamos a hacer la excepción, hermanos. Pregunta, ¿estamos dando fruto? Ahora mire bien, el pueblo de Israel tomó años, siglos, y no dio fruto, con excepción de que siempre hubo un pequeño remanente, con el cual Dios siempre cumplió sus propósitos. Pero tomó años. El pueblo de Israel fue cuidado por Dios como una viña por años, y no dio fruto. El pueblo de Israel fue alimentado por Dios para que diera fruto y no lo dio. El pueblo de Israel recibía profetas, palabra, Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, Oseas, Joel, Amós, Sofonías, Malaquías, donde Dios le habló a esta viña para que diera fruto y no lo dio, simplemente porque ellos no eran la vid verdadera. Eso era. ¿Quién es la vid verdadera? Cristo. Entonces, si Cristo es la vid verdadera y estamos unidos a Él, sí o sí tenemos que dar fruto. Fueron años y años y años y años y no dio fruto Israel. ¿Cuántos años tenemos en el Evangelio, hermanos? Años y años y años y años y con los mismos problemas de siempre. Años y años y años y con las mismas batallas. Años y años y con las mismas actitudes infantiles. Años y años y años. ¿Qué pasa, hermanos? Somos, de repente, bueno, no estoy dando fruto, pero no toda la vida. Ahora, una vez que el Señor les dice que Él es la vid verdadera y el Padre es el labrador, nosotros al analizar el trabajo del labrador podemos ver varias cosas. Porque pregunta, ¿qué hace un labrador? Número 1, planta y fertiliza. Número 2, corta las ramas que no dan fruto. Y número 3, poda las ramas para que den más fruto. ¿Qué es esto? Estos son dos tipos de cristianos que hay. Uno, los que no dan fruto y en las ciegas serán cortados. Y dos, los que son podados para que den fruto.
Es decir, una vez que el Señor dice que Él es la vid verdadera, ahora en el verso 2 nos dice que hay un pámpano, que es una rama, que es verdadera y otro no. Verso 2. ¿Lo tiene? Todo pámpano que en mí, mira cómo dice, que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Qué está diciendo el Señor, hermano? Lo que está diciendo es que una rama que no da fruto, es mejor cortarla. Es lo que está diciendo el verso, ¿eh? Pues sin embargo, también está diciendo que toda rama que da fruto, la limpiará para que lleve más fruto. Pregunta, ¿cómo un labrador limpia una rama para que dé más fruto? ¿Sabe cómo, hermanos? La poda. Eso es. La poda. La palabra limpiará habla de podar. ¿Qué tipifica la poda? Ya que la poda hace que esa rama dé más fruto. ¿Qué tipifica? Mire bien, la poda, hermanos, son las diversas situaciones que el Señor nos permite vivir. Es decir, la vida cristiana, hermano, no es decir, soy cristiano, por lo tanto todo me va a salir bien, ¿no? Tampoco la vida cristiana no es decir, soy cristiano, por lo tanto no me tienen que pasar circunstancias que me duelan, no. La vida cristiana tampoco es decir, soy cristiano, por lo tanto mis hijos tienen que ser de maravilla, no. ¿Sabes qué es eso, hermano? Eso es la poda. La vida cristiana es para que se dé fruto y si el Señor me pasa por circunstancias difíciles, permanezca yo en Él. No todo te va a salir bien. No todo te va a salir de maravilla. Nos van a pasar cosas que nos duelen. Pero el que es genuino permanece en Él. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. La palabra fruto en este verso se nombra 3 veces. ¿Qué significa esto? Esto quiere decir que los cristianos verdaderos, hermanos, sí o sí dan fruto. Los verdaderos. Repito, ¿cómo es que un labrador limpia para que una rama dé más fruto? La poda. Y mire bien, esa poda, hermano, consiste en 3 pasos. Número 1, cuando un labrador poda un árbol para que dé más fruto. Número 1, el labrador cuando veía que las ramas estaban creciendo muy rápido, pero sin tallo, o sea, delgadas, las quebraba un pedacito. ¿Por qué? Porque como estaban creciendo de una forma inadecuada, el viento las podía quebrar. ¿Qué nos enseña esto? Esto nos enseña que nuestro crecimiento de un cristiano genuino debe de ser paulatino. Es decir, no apresurarnos, pero debe crecer. Que conforme vayan pasando los años tenemos que ir creciendo. Es un cristiano genuino, va creciendo, va pasando los años, va creciendo, va creciendo, va creciendo. No apresurarnos, pero va creciendo, va creciendo. Amén. Esto no es, fíjese lo que le voy a decir, hermano, porque yo lo he escuchado, y quizá yo lo he dicho. Esto no es como muchos cristianos dicen. Yo me acuerdo cuando estaba en mi primer amor, leía la Biblia todo el día y ya no. Oraba mucho y ya no. No me molestaban si no me saludaban y ahora, híjoles. No me hacían nada las cargas, pero la pregunta es, ¿y ahora? ¿Por qué a veces el cristiano cae en esa condición? Porque ve la Escritura, tenía que ir, ¿qué? Creciendo, pero al parecer no. El cristiano que dice, yo cuando era cristiano, cuando tenía mi primer amor, yo oraba mucho, leía mucho, y ahora todo apagado, todo desanimado.
Es más, esos cristianos le dicen a los nuevos cristianos, bueno, tú estás aquí así porque estás en tu primer amor, pero espérate, cuando pase algún tiempo vas a ver cómo vas a estar así como yo, todo apagado, todo desanimado, todo muerto ya. Pero si el Señor dice aquí que tiene que ¿qué? Que crecer. Que crecer. ¿Por qué pasa eso, hermano? ¿Sabe por qué? Porque no hay comunión con la vida verdadera. No hay comunión. ¿No hay que, hermanos? Serios todos. Porque mire lo que dice el verso 3. Estamos en Juan 15, verso 3. Mire lo que dice el verso 3. Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 3. Ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué, hermanos? Por los predicadores que escucho en YouTube. Yo estoy en contra de eso, les aclaro. Por la palabra que os he hablado. Pregunta, ¿qué los limpió, hermanos? ¿Qué? La palabra. Pregunta, hermano, ¿usted lee la palabra? Pastor, escucho predicadores. No le pregunté eso. ¿Usted lee la palabra? Mire bien, si alguien no lee la palabra, la Biblia, tal persona no está en santificación. Por más que quiera, no está. No está. Porque ¿qué es lo que nos limpia, hermanos? ¿Qué? La palabra. No importa cuántos predicadores escuches. Si alguien no lee la Biblia, no está en santificación. No está, hermano. Amén. Y leer la palabra no es, pues a ver qué me dice. Oiga, así, a ver. No. Sistemáticamente, tome un libro leyéndolo. Haga la prueba. Tome un libro, léalo. Porque el que no lee la Biblia no está en santificación. Y luego nos preguntamos, ¿verdad? ¿Pero por qué estoy así? ¿Pero por qué no siento nada? ¿Pero por qué no tengo ese deseo? ¿Pero por qué no me lleno? Ayer esa predicación del pastor me durmió. Yo quiero que me anime. ¿Qué le dice el Señor, hermano? Ustedes ya están limpios por la palabra. La palabra limpia, hermano, es una figura de la santificación. Por lo tanto, repito, si usted no lee su Biblia, o yo, no estamos en santificación. Repito, porque a veces de repente, ay, ¿por qué estaré yo así? ¿Por qué me siento desanimado? ¿Por qué no siento nada? ¿Por qué no me lleno? Pues no lee su Biblia. Pues ¿cómo no se va a sentir así si no se lee la Biblia? ¿Cómo no se va a sentir apagado si no se lee la Biblia? Miren, muchos cristianos están mal espiritualmente y aún así no leen su Biblia y quieren que cuando vengan a la iglesia les den un vistezote, hermano, que me llene. Y salen y no siguen leyendo su Biblia. Y está bien, el predicador se tiene que preparar para dar un alimento que nutra, pero leamos nuestra Biblia. Amén, hermanos. Lea su Biblia. Ahora mire bien, el Señor ya les dio la palabra, ya les dio el alimento, ya les dio lo que necesita un cristiano. ¿Recuerda los versículos que les di de Oseas, de Jeremías, que el Señor le dio todo a su viña, pero no dio fruto? Porque no era Israel, no es la vida verdadera. La vida verdadera es Cristo. Y si estamos unidos a Él, sí o sí, tenemos que dar fruto.
Ahora mire bien, el Señor ya le dio la palabra, ya le dio el alimento, ya le dio lo que necesita un cristiano y ahora viene la poda. ¿Quién quiere poda? Viene la prueba, viene la persecución. Aquí en estos pasajes. Pregunta, ¿cuál es el llamado a los discípulos ante esa persecución? ¿Cuál es el llamado? Permanecer en Él. Manténgase en comunión con Él. Orar. Verso 4. ¿Cuál es el llamado? Verso 4. Permanecer en mí. ¿Por qué? Porque viene la poda, hermano. Porque viene la prueba. Porque viene el problema. Porque viene la mala noticia. Porque viene la adversidad con tu esposa, con tu esposo, con tu hijo. Porque viene una situación difícil. Viene la prueba, viene la persecución, en este caso aquí, porque es su último sermón. ¿Cuál es el llamado? Permanecer en mí. Esta es una prueba, hermano, permanezcamos. El verdadero cristiano permanece en Él. El genuino permanece en Él, se mantiene en comunión con Él. Permanecer en mí, dice el verso 4, y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, nosotros no podemos llevar por nosotros mismos. Si no permanecen en la vid, así tampoco vosotros si no permanecen en mí. Verso 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada. ¿Qué es nada, hermano? Nada es nada. Nada podéis hacer. No podemos construir un matrimonio a la manera de Dios. No podemos ministrar la iglesia a la manera de Dios. No podemos llevar nuestro cristianismo a la manera de Dios. Nada podemos hacer, nada. Nada, nada, nada. No vamos a poder edificar nada a la manera de Dios. ¿Cuál es el llamado ante la persecución, ante la prueba? Permanecer en Él. Aunque esté la poda. Porque para eso es la poda. Para que dé más fruto. Israel, años, siglos. En los textos, repito, que les nombré, el Señor está hablando de una manera figurada también, está haciendo una analogía, el verso bíblico, sobre cómo cuidó esa viña, cómo la protegió, cómo la sustentó para que diera fruto y dio uvas silvestres. ¿Por qué? Porque Él no es la vid verdadera. Cristo es la vid verdadera. Y si estamos en Cristo, sí o sí, tenemos que dar fruto. Porque mire, verso 6, empieza a hablar de las ramas que no permanecen. Verso 6, el que en mí no permanece. ¿De quién está hablando? Uno, de Israel, que no era una vid verdadera, que Dios le dio todo lo necesario para que diera fruto y no dio fruto. Dos, de Judas, que estaba con el Señor Jesús, pero no dio fruto. Estaba con Él. Comió con Él. Hizo milagros también. Y no dio fruto. Pero también está hablando de los falsos cristianos que pasan años. Fíjese, hermano, pasan años y no dan fruto. Pasan años y siguen igual. Pasan los años y siguen teniendo los mismos problemas con esta hermana, con este hermano. Y pasan los años y siguen igual. Y pasan los años y en vez de avanzar en la piedad, no crecen. No crecen. Y están en la misma problemática de siempre. Verso 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será ¿qué? Hecho. Pregunta. Está hablando aquí el Señor de pide lo que quieras, porque dice el Señor que todo lo que pidieres se será hecho. ¿Está hablando de eso? No. ¿De qué está hablando? De dar fruto. De dar fruto. Hermano, usted y yo nos hemos analizado
estoy haciendo una pregunta así, en tercera persona, en decir, Señor, no estoy dando fruto realmente. Me he analizado y no estoy dando fruto, Señor. Te pido ayuda, quiero dar fruto. Tengo la misma problemática de años, lo mismo, no puedo. Señor, ayúdame. ¿Usted ha hecho eso, hermano? Pues síguelo haciendo, porque a eso se refiere este verso. Verso 8. En esto he glorificado a mi Padre, que llevéis mucho fruto y seas así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanezcan en mi amor. Verso 10. Si guardaréis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Miren la unidad que hay. Verso 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Repito, ¿de qué habla? De ramas que no dan fruto. De ramas que serán echadas fuera al infierno. Fíjese bien. Usted sabía, hermano, que un labrador, cuando corta las ramas, no cuando las poda, porque cuando las poda es para que den más fruto, ¿ok? Que son las adversidades. Dice cristiano, no se la pasa echándole la culpa a los demás, no, le da gloria a Dios. Usted sabía, cuando un labrador corta la rama, la rama que no da fruto, fíjese bien, la corta porque esas ramas que no dan fruto no dejan crecer a las que dan fruto. Fíjese lo tremendo que es. Cuando una rama no está dando fruto, viene el labrador, hermano, y esta no da fruto, ya pasó mucho tiempo, ya le eché su abono, ya le eché su agua, ya le esperé por mucho tiempo, 1 año, 2 años, 3, y sigue igual. Y por ahí de repente vienen otras ramitas que se ve que están dando fruto. Si no la corta, esa rama que no da fruta no permite que las otras crezcan. Son de estorbo. Entonces viene el labrador y las corta. Es decir, cuando un labrador ve que una rama no da fruto, la corta. ¿Por qué? Porque sabe que esa rama no va a dejar crecer a las que van a dar fruto. Y nosotros tenemos prohibido, hermano, ser de piedra de tropiezo. Eso está prohibido para nosotros. Si nosotros estamos dando fruto, pues mejor sentémonos. Si nosotros no estamos dando fruto, pidámosle a Dios, Señor, ayúdame, quiero dar fruto. Porque en esta analogía, el que está unido a Cristo dará fruto. Repito, puede ser que en una temporada no dio fruto, ¿verdad? Puede ser que sí, ¿verdad? De repente sí, porque está en una prueba, en un tiempo difícil, pues, pero no toda la vida, o no toda la vida, no toda su vida cristiana. Muy serios todos. Estamos leyendo los pasajes, hermanos, ¿saben? Gócese. Verso 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. Fíjense, como yo os he amado. Ese es bruto. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. 14. Verso 14. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Pregunta, ¿por qué le dice el Señor, vosotros sois mis amigos? Le dice, ya que el contexto de ese tiempo, una verdadera amistad hacía las cosas que se le pedían de una manera incondicional. Tenemos que ubicarnos en el contexto de ese tiempo. Repito, en el contexto de ese tiempo, una verdadera amistad hacía las cosas que se le pedían a tal persona de una manera incondicional. ¿Y qué le está pidiendo el Señor aquí? Que se amen. Háganlo de una manera incondicional. Por eso le dice ahí, vosotros sois mis amigos. No, en el contexto, repito, de ese tiempo, una verdadera amistad
hacía las cosas que se le pedían de una manera incondicional. ¿Qué les está pidiendo el Señor de una manera incondicional? Ámense. Verso 15. Ya no llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero yo os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Verso 16. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. El Señor está seguro que ellos van a dar fruto, porque ya uno fue cortado. ¿Sabe quién fue? Judas. Y os he puesto para que vayas y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿De qué habla? ¿Pedir qué? De fruto. Verso 17. Esto os mando, que améis unos a otros. Amén. Las ramas verdaderas, hermanos, según esta analogía que está hablando el Señor, se aman unos a otros. Las ramas verdaderas se mantienen unidas. Las ramas verdaderas tienen comunión con el Señor. Las ramas verdaderas no dan fruto amargo. Repito, ¿quiénes son las ramas silvestres? Israel, Judas, los falsos cristianos que pasan años en el cristianismo y simplemente no quieren menguar y siempre lidian con los mismos problemas porque no quieren menguar. Hermanos, examinémonos. ¿Estamos dando fruto? Examinémonos, porque yo me examiné. Usted examínese. No examine al hermano que está al lado de usted, no, usted examínese. ¿Cómo ha sido su vida cristiana en todos estos años? ¿Cómo? Desde que empezó. ¿Cómo ha sido su servicio en todos estos años? ¿Cómo ha sido su relación con los demás en todos estos años? ¿Sigue igual? ¿Tiene los mismos problemas de siempre? ¿O ha crecido? ¿Es rama verdadera? ¿Qué hace cuando le viene la prueba? ¿Permanece en él? De repente no podemos dar fruto en una temporada, pero no toda la vida cristiana, hermano. Recuerdes, Judas no dio fruto. Amén. Póngase de pie.